Bienvenidos a este canal cristiano. Soy la pastora Graciela y hoy día quiero comenzar esta meditación de la palabra de Dios con una característica que la vamos a usar siempre y tiene que ver con Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, para que ustedes puedan analizarlo mientras lo aprenden, porque lo vamos a decir cada día. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué tal oramos? Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, Dios de gloria, en el nombre de Jesús, Señor, permítenos en este día, en esta hora, Señor, beber de tu agua fresca, Señor, de la revelación por tu Espíritu. Te ruego por todo aquel que pueda oír o seguir al pie de este video, Señor, y pueda recibir de tu Espíritu el favor que nos das en tu gracia por medio de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias. Permítenos entonces dar esto en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a suscribirse a este canal cristiano, La Viña del Señor del Satipo. Y no se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos, a fin de que ustedes también sean edificados. En el nombre del Señor Jesús. Gracias. Bien, hoy día vamos a hablar nuevamente del arrepentimiento. Cuando nosotros tenemos que entender de qué se trata el arrepentimiento. Mira, vamos a leer Hechos 17, versos 22 al 31. Es un poquito largo, pero es necesario. Dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, estamos viendo un apóstol Pablo que está en una ciudad de Atenas. Entonces allí dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Podemos mirar esto, algo así, ¿no? Pablo está en Atenas, pero él ha visto que hay un sinfín de altares y en cada uno de ellos ofrendas, pero por si acaso había un altar que estaba vacío, y en ese altar que estaba vacío decía allí abajo: al Dios no conocido. Por si acaso le ponían ofrendas también, no vaya a ser que se enoje ese Dios. Por eso es que el apóstol Pablo usa esta palabra, ¿no? Le dice: al Dios no conocido. Entonces, a ese Dios es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da vida y aliento y todas las cosas a todos. Y de una sangre
ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es el apóstol Pablo. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué es lo que está mandando? Que se arrepientan. ¿Pero que se arrepientan de qué? De la forma de vivir, de creer, de actuar. ¿Cómo? Con un cambio de actitud. Eso es el arrepentimiento. Eso es el arrepentimiento. Hay muchas formas de arrepentirnos. Por ejemplo, mira, Dios un día se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque le resultamos una joyita. De verdad que Él se dolió en su corazón de habernos hecho peor a su imagen. Entonces, pero hoy hablamos del pecado. ¿Arrepentirse de qué? Del pecado. Entonces, ¿qué es arrepentirse? ¿Sabes? Es una aflicción, es una angustia que se tiene cuando nos damos cuenta de algo. Mira, en Romanos 6 nos dice la palabra, 6:16 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué está diciendo? Que si nosotros obedecemos a alguien, o sea, ¿cómo les puedo decir? Si nosotros nos sujetamos a alguien voluntariamente, nos volvemos esclavos. Obedeciéndole, nos volvemos esclavos de aquello, sea lo que sea. Mira, en Segunda de Pedro nos dice algo parecido. Segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Mira, ¿qué cosa está diciendo? Nos hacemos esclavos del que nos puede vencer a nosotros. Miramos en las reuniones sociales, cuando te pasan las copas de vino o el cigarro. Bueno, dice, por recibido, tómate un poquito. Por recibido, nada más. Aunque sea no lo utilizas todo, pero bueno. Pero por recibido. Es una forma que se tiene en la sociedad. Pero, ¿sabes? Si tú comienzas, puede ser, como dice, por recibido, pero luego, según vas tomando o vas fumando, te haces esclavo. Entonces, cuando te das cuenta de que eso se ha vuelto tu dueño, ya no es por un momento, ya no es porque es una canita al aire, como se dice. No, ahora tienes la obligación
y llegas a, si es el cigarro, por ejemplo, me pasó a mí. Yo fumaba, como decía yo, como chino en quiebra. ¿Sabes qué cosa? Una cajetilla era poco. Pero mira, cuando yo me di cuenta, comencé a clamar a Dios. Sí, estamos cautivos de eso. Y al reconocerlo, buscamos una salida. En mi caso, comencé a preguntar. Yo no sabía a quién hablaba al aire de repente, pero yo era católica, pero no me daba cuenta. Entonces le decía, Señor Jesús, si tú existes, quítame esto, porque ya me di cuenta de que no podía dejar de fumar. Buscamos un Salvador que sea capaz de romper esa esclavitud. Como digo, drogas, sexo, vicios, tradiciones. Eso, por ejemplo, esas fiestas patronales. ¿Qué cosas son? Son tradiciones. Esas tradiciones, ¿qué cosas? O sea, se hacen esclavos de verdad, se hacen esclavos de ese santo patrón, le hacen sus votos y después tienen miedo de dejar de cumplir. ¿Por qué? Porque de repente pasa un accidente, de repente se mueren, de repente algo pasa y corren la voz entre ellos, porque el mundo tiene sus reglas, fatalmente. Mira, también cuando nos damos cuenta que tenemos malas costumbres, ¿sabes? Arrepentimiento es una decisión personal. Una decisión personal. O sea, tiene que estar dentro de ti ese arrepentimiento. Sin embargo, es el resultado de la misericordia de Dios. Mira, en Efesios 2, 8 y 9, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo es eso? Mira, vuelvo a leer, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. El poder arrepentirme es un regalo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Así como dicen Romanos 9, 15 al 18, nos dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Qué nos está diciendo eso? Que de Dios viene la misericordia, la fe, el poder creer, ¿sabes? Y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Quién dice eso? El dueño de todo, el Señor. ¿Bien? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de ti, no dependía de mí. Yo clamé cuando me di cuenta que no tenía escapatoria. Estaba cautiva, estaba presa de ese vicio. Yo primero me ufanaba y decía, no, esto lo dejo cuando quiero. Cuando me di cuenta no podía dejarlo. Entonces, comencé a clamar no sé cuántos días, 1, 2, 3, 5, 15 días. Después me olvidé, lo dejé. Si tú existes, le decía, si tú existes, Señor Jesús, quítame esto. Y me olvidé y lo dejé. ¿Sabes? Hasta el día que llegó el tiempo de que el Señor había escuchado esa oración. Y ¿sabes? Así, en un día se fue. No es de que paulatinamente, poco a poco, no, que era una terapia, no. En un día se fue hasta hoy día. Van más de 40 años.
Entonces, considéralo. Por ello te digo, sí, reposa en su gracia a través del Señor Jesucristo, que nos amó. Y esto se manifiesta, ¿sabes?, en un cambio de actitud. ¿Cómo? Ya nunca más vuelves a eso. Sí, Él es el Salvador con el poder capaz de romper y de deshacer ese poder maligno que te tiene atado, que te tiene cautivo, que no te deja libertad. Solo Él, solo Jesucristo, gloria a su nombre. ¿Sabes? Tú das un giro de 180 grados. Si tú ibas hacia el norte, ahora caminas hacia el sur, o viceversa. Pero el acto es volver al Creador, volver al Señor nuestro. Eso es lo que puede hacer este poder salvador de Jesucristo. También te da el poder de obedecer las demandas de Dios. ¿Sabes? Él realmente se procura un pueblo propio. Él quiere tener un pueblo suyo, un pueblo que realmente lo reconozca como quién es Él. Nos dice en Malaquías 2:15, ¿no hizo Él uno? Habiendo en Él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Sabes? El Señor no hizo dos personas. ¿A quién creó? A Adán. Y después que sopló en su nariz aliento de vida, cuando ya tuvo que formar a Eva, simplemente Adán durmió y de él sacó su costilla, y esa costilla fue una mujer que se llamó Eva. De él. El Señor pudo haber hecho dos personas, pero hizo uno solo. Y de él sacó. Por eso que luego él dice, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, sangre de mi sangre. Por eso dice aquí, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque ese hogar, esa familia, es una promesa como pueblo de Dios. Me gustaría que lo analices y lo entiendas. ¿Sabes? Y Él lo logra a través de Ezequiel. En Ezequiel 36, 25 al 28, leemos, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Cuál es el agua? El agua es la palabra, su palabra, la palabra de Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es lo que el Señor hace cuando nos comienza a hablar y nosotros somos capaces de entender. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Sí, corazón de piedra que a veces nos ufanamos. No, yo no me quebranto así nomás. Yo soy bastante fuerte. Yo no lloro así nomás. ¿Sabes por qué no lloras? Porque te has hecho duro. Tu corazón es de piedra. Por eso dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mire esa promesa. El Espíritu Santo de Dios va a venir a morar a nuestra vida. Esa es la promesa.
Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo te va a guiar, porque para eso viene, para enseñarte a caminar, para enseñarte a obedecer esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque mientras no estamos con Él, otros espíritus nos guían. ¿Cuáles? Son espíritus malignos. ¿A dónde nos llevan? A ese lugar calientito que está abajo. ¿Se dan cuenta? Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dios mismo está buscándose un pueblo para sí. Mira, no solo de Israel, porque fue enviada la palabra a Israel, pero ellos, como no la entendieron, pasó también a nosotros los gentiles. Gloria a Dios. ¿Sabes? Entonces, esto es un privilegio. El arrepentirse, hermanos, amigos, es un privilegio. No sé tú, pero hay quienes lloran y se quebrantan cuando le hablamos la palabra de Dios. Pasan unos días, no hay cambio. Siguen iguales o de repente peor todavía, ahora hasta se burlan. No hay cambio. ¿Por qué? No hay sinceridad. Simplemente, ¿qué podemos decir? Allí no está obrando el Señor. ¿Verdad? Yo no veo la obra de Dios allí. ¿Qué nos dice la Escritura? En Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque quieren entrar cargando todas sus mentiras, sus malas acciones, sus burlas, sus malcriadeces. Quieren entrar con todo. No se puede. Tiene que haber un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud, como digo, es a través del arrepentimiento. Nosotros debemos de saber que nuestros pecados están registrados. ¿Sabías eso? Bueno, hoy día lo sabes. En Hechos 3, 19 y 20, ¿qué nos dicen? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Borrados? ¿De dónde? Hay un libro de cada uno. ¿Cómo lo hace el Señor? No lo sé. Somos millones nosotros, pero mira, están registrados. Y acá lo que dice, así que arrepentíos y convertíos. O sea, arrepentimiento y conversión. O sea, como digo, estábamos caminando hacia allá, media vuelta caminamos hacia acá. De vuelta al Señor. Entonces, convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, hay que confesarlos también. No podemos realmente entrar así como sea. Sí, bueno, es que yo me apellido tal. No, olvídate, no, ahí no hay listas insignes. Allí solamente entran las personas que deben de entrar, o sea, las que están calificadas para hacerlo, y calificados quiere decir arrepentidos de todo corazón. Mira, tenemos que confesar eso. Dice, si confesamos nuestros pecados, en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, pecado confesado, pecado borrado. Ahora, también debemos de saber que el arrepentimiento por sí mismo solo
no existe en forma natural. O sea, no podemos encontrar, ya, bueno, nos tropezamos con el arrepentimiento. No, hermanos, no, amigos, no es así. Lo que vemos a menudo es solamente remordimiento superficial y pasajero. Por eso no hay fuerza de cambio, no cambia. Una persona que de repente, ¿cómo puedo decir? Estuvo asaltando, robando. Ustedes ven a veces en las noticias. Lloran, 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 se quebran. Nunca más lo voy a hacer, nunca más lo voy a hacer. Mentira. Salen otra vez. O sea, no hay cambio porque, uno, no hay sinceridad. Dos, Dios no estuvo obrando allí. Por eso digo, el arrepentimiento es un privilegio que no todos tienen, no todos les sucede. ¿Sabes? Si tú ves que realmente estás arrepentido de las cosas malas que has hecho, qué bueno sería. Así, el arrepentimiento sincero viene de Dios, por su palabra. Si tú escuchas con atención esta palabra, ¿sabes? Vas a poder tener este privilegio. Y de repente también, no de repente, esto es una realidad. Sí, la oración de alguien que de repente te conoce y en su clamor está viendo tu forma de vivir y tiene tristeza por saber al lugar donde vas a ir si no te arrepientes. Si esa persona pide misericordia por ti, como dice en Mateo 9:13, nos dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A veces nosotros pensamos, ese fulano de tal, mira cómo habla, es un sinvergüenza, es un tal por cual. Mira, más bien, de esa persona tenemos que tener misericordia. En vez de rajar de esa persona, en vez de envilecernos nosotros también al hablar mal. Entonces, ¿sabes qué? Clama por él, ora por él, porque el Señor de verdad no vino por los santos. Por los santos va a venir cuando ya termine el tiempo. Pero ahora, cuando Él vino a morir en la cruz, vino por los pecadores, de los cuales, bueno, yo también he sido una. Fui pasado. Es así que podemos reconocer nuestros pecados recibiendo la reprensión. Cuando alguien viene y te dice, mira, esto está mal, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas? Te habla con la palabra, mira esto, el Señor dice así. ¿Qué cosa haces? Hay dos formas. Puedes decir de repente que no, discúlpame, pero ¿sabes qué? Tú eres peor que yo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Pero en 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, si alguien te trae la palabra y te llama la atención con la palabra y tú bajas la cabeza y dices, sí, tienes razón, no estoy bien. Entonces ahí dice, esa tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse de ese arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, mira, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos entristecemos por haber faltado a la palabra? ¿Conociendo o no conociendo? Mejor cállate. No contestes. No seas malcriado. Si un siervo, una sierva, aunque te estén juzgando mal, cállate.
baja la cabeza. Tal vez te están juzgando mal, pero hay quien sí sabe y te conoce. Entonces, con humildad, para que seas, ¿cómo se dice? Para que el Señor se vea satisfecho contigo. Ahora, la otra reacción sería en Proverbios 29:1. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, se endereza, ¿no? En vez de bajar la cabeza, se pone liso, atrevido. A ver, pues ven, ¿no? Algo así. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué te parece? Ahora, tu libre albedrío está en esa reacción. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo reaccionas ante la palabra de Dios? ¿Agachas la cabeza o te vuelves liso o atrevido? ¿Cómo haces? ¿Sabes? Y el peso de ello puede producir un milagro. Sí, cuando tú reaccionas bien. ¿Por qué? Porque lo que leíamos al principio, ¿no? En Hebreos 4:12, dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Dice, no dice alguna espada, no, dice toda espada de 2 filos. Hay espadas que tienen filo encima y filo abajo, como esas, no sé si se llaman katanas, creo, esas espadas japonesas que usaban, que tiran un pañuelo de seda arriba y ponen la espada así y, ¿sabes? Baja la tela y ¡brum!, se parte en 2. Imagínate. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, el alma y el espíritu lo parte. Dice, las coyunturas y los tuétanos, o sea, todas estas articulaciones que hay gente que llora. ¿Por qué? Porque duele. Sí, hermanos, yo también he tenido, me ha dolido y he estado en ese plan, pero ¿cómo? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y he comenzado a hablar sobre las partes que estaban doliéndome, maltratadas mis coyunturas, ¿sabes? Hoy día, gracias a Dios, mira a Dios, a su palabra. Por eso que la leo al principio, cada vez lo voy a hacer. Dice hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Podrás escapar? ¿Qué más dice? Realmente, aún nos dice más. Dice, y todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, esta palabra se podría decir que es tremendamente poderosa. Por eso la vamos a leer cada vez. Ella parte o separa tu alma de tu espíritu. Ese es el milagro de redención. ¿Sabes? Mientras tanto, tu alma, desde que nacemos de mamá, de la familia, del vientre de nuestra madre, ¿qué pasa? Ya venimos así. Somos adámicos. Nuestra alma realmente está cubriendo nuestro espíritu. Nuestro espíritu, que es el que debe buscar a Dios, está cautivo del alma. Entonces, cuando viene la palabra de Dios, lo que hace es parte, separa. Entonces ahora tu espíritu ya queda libre para buscar a Dios.
y tu alma va a tener que someterse, aunque en ella está la voluntad, pero ella va a tener que someterse. Si tú realmente, el Espíritu Santo vino a tu espíritu y le dio vida, lo resucitó. Ese es el milagro que nosotros esperamos en cada persona, que pueda escuchar con atención la palabra de Dios, que pueda darle el valor debido, no hacer como aquello que estamos diciendo, por decir, alguien viene y te dice, te habla la palabra y tú dices, ¿por qué? Pues yo soy libre de hacer lo que me da la gana. Sí, eres libre, es cierto. Esa libertad son dos cosas, o te lleva para el Señor o te lleva para abajo. Esa libertad, tú, porque realmente eso es una gran verdad, que dicen que cómo Dios va a enviar al infierno a alguien. No, Dios no lo envía. Es como por decir un ejemplo, ¿no? Tú tienes un carro, estás manejando, tienes un carro, estás ahí en ese plan, estás yendo y de repente hay un semáforo con la luz roja. ¿Qué pasa si te pasas la luz roja? Tú sabes que esa luz roja te está diciendo, detente, no cruces. Eso te está diciendo sin hablar, pero tú ya sabes. Pero ¿qué pasa si la pasas? Allá, por decir, ya puede haber una cámara allí que registre que tú pasaste, o bien un policía. Toca y te llama la atención. Tienes que pararte. ¿Qué tienes? Papeleta. ¿Por qué? Porque te pasaste la luz roja. No es el guardia el que hizo esa ley ya estaba. Entonces es lo mismo que te estoy diciendo ahora. Nadie te envía al infierno. Tú te vas porque quisiste, porque has querido. Entonces, Él te hace una invitación a través de su palabra. Mira, como decimos muchas veces, Dios nos amó de tal manera que envió a Jesucristo a morir por algo que Él no debía de pagar. Él pagó mi deuda, tu deuda también. Está pagada, pero si tú no te acercas y dices, Señor, dame ese perdón a mí también, tú sigues con tu carga. No hay arrepentimiento, no hay salvación. Por eso hoy día yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús a decirle al Señor, ven a mi corazón. ¿Quisieras hacerlo? No sé tu nombre, pero el Señor sí te conoce. Y quizás el escuchar esta palabra hoy día era tu tiempo, es tu tiempo. Él te está dando este tiempo. ¿Oramos? Señor Dios, mucho tiempo esperé para darte la razón, Señor. Tienes razón. Soy pecador. Perdóname. No quiero seguir así. Dame tu salvación, esa salvación que ganó el Señor Jesús para mí y para tanta gente. Ven, Señor, por favor, lávame y cambia mi vida, Señor. Dame de ti mismo, Señor Jesús, ven a mi vida. Escribe mi nombre en el libro de los que viven, por favor. Quiero ser hijo de Dios. Gracias, gracias, Señor. Envía tu Espíritu Santo a mi vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bien, muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que nos sigas. Tenemos cultos también en los días viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 5:30. Nos gustaría que nos visites.
En el nombre del Señor Jesús. Bendiciones. Chao.